La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Buenos días, resistentes. Aquí una resistente más que por fin se ha hecho mecenas después de un año escuchándoos, ya que fuisteis mi mayor compañía en la carretera. Pero esta suscripción no hubiera estado aquí si mi pareja, Gonzalo Gredos, no hubiera metido en mi vida a Radio Cable y sobre todo a La Cafetera, porque sé que no estoy sola. Un beso. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? En el programa La Cafetera de Radio Cable. En una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Esta mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares de todos los digitales. La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. Con María Navarro. Con el Estado social y de derecho no se negocia. Y como lo tenemos muy claro, lamentablemente creo que los partidos independentistas van a votar en contra, o van a votar, mejor dicho, a favor de esas enmiendas de totalidad. Les recuerdo que las han presentado ellos también. Al presidente y solo al presidente compete, en el caso de así quererlo, la convocatoria electoral, elegir el día y además hacerlo público. En todo caso, lo que está claro es que de no salir estos presupuestos generales del Estado adelante, y como ya hemos dicho en varias ocasiones, tanto el presidente como yo misma, es evidente que la legislatura se acorta. Entendemos que es una oportunidad perdida, sí. Es una oportunidad perdida. Luego, por esta razón, nosotros trabajaremos para que esta oportunidad perdida no sea definitiva. Tenemos la obligación de asumir este reto. Pese a que el Gobierno, insisto, tengo la sensación de que se ha rendido antes que nosotros a la hora de sacar estos presupuestos generales del Estado adelante, nosotras no vamos a perder la esperanza, siendo realistas y sabiendo que todos los escenarios están abiertos, pero vamos a trabajar duro porque estos presupuestos, que son buenos para la gente, salgan adelante. Pasarán a la historia como el Gobierno que estuvo 9 meses dependiendo del apoyo de los que querían romper España. No puede ser presidente del Gobierno alguien que se avergüenza de España. No puede ser presidente del Gobierno alguien que critica a la gente que se manifiesta por la unidad nacional. No puede ser presidente del Gobierno alguien que prefiere estar pactando con los que dan un golpe de Estado que con aquellos que le tendimos la mano en agosto para intentar paliar ese golpe de Estado. Ustedes no dan la talla. Y ustedes, y lo digo aquí solemnemente, han traicionado a la Constitución española. No se lo iba a decir cuando le iba a hablar del milagro económico, pero cuando usted se ha deslizado por esa vertiente hablando de mi papel en Andalucía, se lo voy a decir. ¿Sabe dónde está el milagro económico del Partido Popular, señor Casado? En la cárcel. El milagro económico está en la cárcel. No es lo que quieren los españoles, por mucho que ustedes agiten la bandera. Los españoles quieren menos crispación. Mire, señora ministra, señor presidente, que usted se ríe, pero a los españoles cuando les suban los impuestos no le hará ni gracia. Más déficit, menos credibilidad, más deuda, más intereses. Este es un círculo peligroso para la economía española. Y ustedes, que les da todo igual, que están aquí por un cuarto de hora con una moción de censura, traen unos presupuestos que van a machacar a la clase media y trabajadora y que van a enfriar la economía española. Gracias, señora presidenta. Vaya mitin, señora ministra. Estos no son las 3.000 viviendas de Sevilla, sino el Congreso de los Diputados y usted es la ministra de Hacienda presentando unos presupuestos. ¿Qué tiene usted con las 3.000 viviendas de Sevilla? ¿Es un barrio como otro barrio cualquiera de este país? ¿O qué quiere decir? ¿Que los barrios pobres, como son las 3.000 viviendas de Sevilla, se merecen un tipo de tono y los barrios que no son pobres se merecen otro tipo de tono? Mañana podríamos tener otro juicio. Igual, pero diferente. Todo sería igual, ¿eh? Sería la misma imagen, pero sin la prisión provisional. Eso sería
Y no voy a pedir la libertad, no la estoy pidiendo, porque el tribunal en cualquier momento la puede valorar y no vamos a generar ya más papel en esta causa. Si lo quieren valorar, valórenlo y piensen si podemos hacer un juicio distinto mañana. Yo lo que les pediría y les pido es que hagan de jueces, en todo caso, no hagan de salvadores de la patria. Buenos días, cafetera. Os pedimos que escuchéis esto con atención y que nos ayudéis a difundirlo en la red y a retuitearlo. Esperanza, sosiego, refugio, oasis, compañía e información. Recientemente preguntamos a los oyentes de la cafetera a través de las redes sociales, con qué sentimiento describirían a este programa. Con las respuestas recibidas elaboramos una nube de palabras que podéis ver en nuestra cuenta de Twitter, donde se observa que las más repetidas por los oyentes fueron esperanza, sosiego, refugio, oasis, compañía e información. Nadie habló de confrontación, nadie utilizó términos pesimistas, nadie habló de frustración ni de otros imposibles. Nos ha llamado la atención porque vivimos tiempos muy turbulentos en los que por tierra, mar y aire a todos nos recuerdan la falta de expectativas y el pesimismo que nos invade. Nos dicen, el cambio no es posible, seamos prácticos, las cosas son como son, no van a cambiar. Y nos hemos dado cuenta de que la mayor parte de los medios de comunicación han quedado precisamente prisioneros de esa doctrina del shock. ¿Tenemos razones para el pesimismo? Es posible. ¿Pero tenemos razones probadas para el optimismo? Que no os quepa ninguna duda. Algunos datos que nos apunta el experto en relaciones internacionales Eduard Soler Lecha. Hace un año, lo que todos temían era la tensión nuclear con Corea del Norte. Pero los Juegos Olímpicos de Invierno en Pyeongchang abrieron la fase de deshielo entre las dos Coreas. También el año que hemos dejado atrás se ha enterrado el hacha de guerra entre Etiopía y Eritrea. Familias separadas durante 2 décadas han podido reunirse. También Portugal ha irrumpido en los rankings como una historia de éxito, con recuperación de cifras de crecimiento y empleo previos a la crisis, y todo con un gobierno de izquierdas que ha desafiado el mantra de la austeridad. También, más de 300.000 refugiados han encontrado un empleo en Alemania. Al final los hechos dan la razón a Merkel cuando decía aquello de «podemos hacerlo». Y también, el feminismo se ha consolidado como una gran ola transformadora, con una agenda renovada de progreso y de igualdad, y esa ola ha superado a los movimientos tradicionales como vimos en las movilizaciones del 8 de marzo. Esperanza, sosiego, refugio, oasis y compañía. Hoy hablaremos con Eduard Soler Lecha, este experto en relaciones internacionales, que nos contará algunas de esas otras noticias por las que podemos sentirnos orgullosos de seguir luchando. Lo haremos frente al pesimismo, lo haremos sabiendo que quizá circulamos en dirección contraria a los que dictan la razón, pero lo hacemos porque somos la cafetera, y si lo estás escuchando eres la resistencia, y no estás sola. Así que muy buenos días a todas, bienvenidas una mañana más a este programa en el que precisamente buscamos sosiego, refugio, compañía. Un saludo muy especial a todas las personas que se incorporan a este programa, que lo hacen utilizando el hashtag que hemos elegido hoy. Hablaremos de actualidad en el primer tramo del programa porque os contaremos de lo que habla la agenda setting, de manera que uno no puede decir que está desinformado escuchando la cafetera, porque analizamos la agenda setting y lo que analizan el resto de medios de comunicación, pero profundizaremos en esas otras noticias, observaremos, miraremos mucho más allá, miraremos más lejos y hablaremos de ciencia con Ainhoa Goñi, hablaremos también de relaciones internacionales y de aquellas noticias de las que nos podemos sentir orgullosos, noticias que han sucedido y que sin embargo han pasado, sobre las que se ha pasado página. Bueno, las analizaremos aquí en el programa para tener la suficiente batería de argumentos que nos permitan sobrevivir cada día a este clima
alrededor que aparentemente es tan turbulento. Un saludo muy especial a todas las personas que nos ayudan. Almohadilla, La Cafetera, Presopuestos, porque también se está celebrando el juicio a los independentistas que formularon el referéndum del 1 de octubre. Almohadilla, La Cafetera, Presopuestos. Lo veremos, os pedimos que lo utilicéis en Twitter para comentar este programa. Y ya vemos que a través de este mismo hashtag se empieza a incorporar gente. Graznando, muy buenos días. Resistencia, a ver cómo viene el café de hoy. Enrique Quesada, muy buenos días. V, muy buenos días. Bienvenidos esta mañana. Berk, Graznando, Charo, buenos días. Mala Sombra, Break the Rules, buenos días. Elena, Ángel, José Francisco, Ayla, Rubén, Obdemurian. Decenas de miles de personas que se incorporan simultáneamente a esta hora, conectadas con La Cafetera a este programa, y que nos ayudan también a comprender un poquito más los matices que tiene la actualidad, los matices que tiene la realidad, que son numerosos porque cada persona es un mundo y tiene una perspectiva diferente. Así que muchísimas gracias por vuestra ayuda y por vuestra participación. Y a los mandos del Enterprise, María Navarro, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal te encuentras? Bien, bien, bien. ¿Has de visto cumpleaños estamos, ¿no? Claro, porque hoy es el día de la radio. ¿Cuántos años cumple La Cafetera? No teníamos una tabla de Excel que había hecho un oyente para calcularlo. Creo que ya tenemos 5 añitos. Es que parece que fue ayer. Si es que creo que tenemos 5 añitos ya. Pues igual camina en dirección contraria a los datos negativos. No es que haya pasado mucho tiempo, es que parece que acabamos de empezar. Sí, no parece ni que fue hace 2 días. 5 años cumple. Pero en todo caso no es que sea eso lo que estamos celebrando. Estamos celebrando que hoy es el día de la radio. Porque sabéis que el día 13 de febrero, que por alguna suerte por alguna coyuntura de la existencia, resulta que es el día antes al Día de los Enamorados. Algo tiene que decirnos ese dato. ¿En serio? Sí, sin duda es una metáfora. El día de la radio. Siempre he estado en contra del Día de los Enamorados. Pero bueno, esto si quieres lo debatimos mañana. ¿Será que no crees en el amor? Habrá que... Bueno, mañana mañana hacemos introspección si quieres. Sí, porque además he encontrado unas viñetas muy divertidas de Moderna de pueblo que las podemos comentar mañana, pero hoy es el Día de la Radio. Pero hoy es que es el Día de la Radio, se celebra. Entonces vamos a aprovechar también para ver junto a los oyentes, para comentar junto a los oyentes qué es para ellos la radio. ¿Cuál ha sido para ellos el momento epicéntrico de la radio, el momento telúrico de la radio, cuando ellos han conectado mejor a la radio? Y analizaremos algunos momentos, porque efectivamente la radio, que es esta tecnología que nos conecta a vosotros y a nosotros en este momento, que ha cambiado tanto y que a día de hoy es tan bidireccional, que no está simplemente no es un altavoz parlante que va hablando a una masa desconocida, sino que está hiperconectado con la gente que nos está escuchando, pues también nos ha proporcionado a lo largo de su historia momentos extraordinariamente intensos, extraordinariamente en algunos casos relacionados con la actualidad, dolorosos, pero también nos ha permitido conectarnos con muchísima pasión y con muchísima intensidad a la vida. Así que vamos a repasar algunos momentos que han sido épicos, históricos, colosales en la historia de la radio, y escucharemos cuáles son para vosotros los momentos que mejor retratan a este medio. Porque hoy es el día, si es el día de la radio, es el día de los oyentes de La Cafetera, porque ellos son radio. ¿Es verdad? Sí. Son la resistencia. Así que, bueno, de todas esas cosas vamos a hablar, también de ciencia con Ainhoa Goñi. Hoy es miércoles. Bueno, has generado mucho debate, de decir... No importa, el debate siempre es positivo. Con eso de vincular el Día de los Enamorados y el día de la radio. Y el Día de la radio. ¿Ah, sí? Sí. Ahora lo miraré. Luego, bueno, no quiero ni verlo. No sé por dónde irá la cosa. Pero, hay mucho amor. Es que la radio, cuando es cafetera, es poliamorosa. Entonces, claro, ¿cómo no va a ser poliamorosa una radio donde hay tantos oyentes tan amorosos y tan amorosas? Así que, bueno, pues... de esto hablaremos a lo largo del programa también, pero si os parece tenemos que repasar las portadas de los periódicos para ver cuál es, digamos, el retrato que podemos hacer de la actualidad a través de estas mismas portadas, que nos sirven, ya sabéis, de columna vertebral para analizar la actualidad. Y bien, tenemos algunos asuntos como el juicio al independentismo y ese anuncio que parece que empieza a tomar fuerza, a tomar cuerpo, del gobierno, que de forma insinuada habla ya de la convocatoria de unas nuevas elecciones porque ve que los presupuestos no salen adelante. Hoy lo sabremos a ciencia cierta, pero, en fin, la prensa.
Bien, pues sabéis que se está celebrando el juicio, ha comenzado el juicio primero con las cuestiones previas. Es un espacio que se dedica en este juicio a analizar cuáles son las razones por las que los encausados pueden sentirse en indefensión, en situación de indefensión. Ya veréis por qué ayer la sesión tuvo que ver con estas cuestiones previas y es allí donde los jueces analizan si se han respetado los derechos fundamentales de los acusados y a partir de ahora el juzgado ya sí entrará en la profundidad de las materias por las que se les está juzgando, pero hasta ahora pues se ha hablado de cuestiones como si deben ser juzgados o no en este tribunal, porque digamos que este sería la segunda instancia, no la primera, entonces ¿por qué se han saltado la primera instancia si no debieron ser juzgados primero en el Tribunal Superior de Cataluña? También se han analizado cuestiones como el trato que han recibido, en fin, cosas que no están directamente relacionadas con las materias que están en el proceso. Ya lo dijimos ayer en el editorial y mantenemos la tesis. Como la justicia la imparten los jueces, desde luego no los programas de radio, no las tertulias de televisión y desde luego tampoco los periodistas, ni los analistas, ni siquiera los expertos en materia jurídica, sino que se imparte en los tribunales. Hoy solamente podemos hablar del anecdotario, solamente podemos hablar de las cuestiones que hemos escuchado y de algunas que se han vivido, porque os podéis imaginar, en un juicio que tiene tantísima expectación, pues se ha convertido en un verdadero circo, tanto en las puertas como en el propio procesamiento. Hubo gente que entró vestida de abogados con toga sin estar acreditados para hacerlo, que buscaba su sitio. Hubo peleas por los familiares porque decían que los puestos de asistencia estaban repartidos entre gente cercana a Vox. En fin, lo que es propio de una cosa que tiene tanta expectación como esta. Pero lo que observamos en las portadas de los periódicos hoy, en el periódico El País, los abogados del procés lanzan una ofensiva política el primer día de juicio. Dice que solo los defensores de los exconsellers Joaquín Forn y Santi Vila presentan una estrategia basada en argumentos jurídicos. Eso dice el periódico El País. Además, esto para la justicia es demoledor, porque el análisis a tiempo real de lo que está sucediendo, pero no por jueces, sino por analistas relacionados sí con el mundo jurídico, que los hay, pero también con lo político y con... Al final crea un clima que también influye en las decisiones de los jueces, y es inevitable pensarlo. En el ABC hoy en la portada, presos del victimismo. Los abogados de los acusados por el golpe de 1 de octubre abren el proceso con arengas políticas, críticas de parcialidad al Supremo y apelando a la Constitución de la que reniegan sus representados, dice el periódico ABC hoy en su portada, con una fotografía de los acusados ya sentados en el banquillo. También en la portada del periódico El Mundo vemos: Junqueras marca la línea dura contra el Supremo y desprecia a Torra. Su abogado desarrolla el alegato más político y acusa a los jueces de tratarles como a terroristas. Asegura que se trata de una causa general y prospectiva contra el independentismo. El juicio por el 1 de octubre arranca sin apenas incidentes y sin grandes movilizaciones en Cataluña, dice el periódico El Mundo en su portada. Escuchábamos, por ejemplo, entre otras cosas, que se hablaba en este juicio del procés al abogado de Junqueras y al abogado de Jordi Sánchez, que son algunas de las palabras más. Mañana podríamos tener otro juicio. Igual, pero diferente. Todo sería igual, ¿eh? Sería la misma imagen, pero sin la prisión provisional. Eso sería... Y no voy a pedir la libertad, no la estoy pidiendo, porque el tribunal en cualquier momento la puede valorar y no vamos a generar ya más papel en esta causa. Si lo quieren valorar, valórenlo y piensen si podemos hacer un juicio distinto mañana. Yo lo que les pediría y les pido es que hagan de jueces, en todo caso, no hagan de salvadores de la patria. Eso decían ayer en este juicio los abogados. Y siguen en las portadas de los periódicos: sentencia a la legislatura, dice el periódico La Razón, porque ahora lo veremos. El presidente prevé desvelar hoy su hoja de ruta tras el varapalo en las cuentas en el Congreso. Veremos a ver. Pero la fotografía de portada también es para este juicio, en la portada de La Razón, con ese banquillo en el que están los acusados. Una imagen para la historia, dice el periódico La Razón: los 12 líderes soberanistas sentados en el banquillo del Supremo. El soberanismo opta por la línea dura, no hagan de salvapatrias, dice en su portada el periódico La Razón. Además, La Vanguardia, la defensa abre el juicio del 1 de octubre con un alegato político, y en el periódico de Cataluña, defensas al ataque. También lo llevan otros periódicos regionales. Juicio del procés arranca con los alegatos de las defensas de los secesionistas en el Heraldo.
también en La Voz de Galicia, juntos pero muy divididos, dice La Voz de Galicia, mientras que en El Correo las defensas dicen que es un juicio político. Así que titulares repartidos donde también se pone el foco, como vemos precisamente en La Voz de Galicia, en esta división entre los grupos independentistas. Bueno, pero la otra gran noticia, en efecto, como vemos en las portadas de los periódicos, es esta hipotética convocatoria de elecciones. Dice La Voz de Galicia que el gobierno prepara elecciones inmediatas, que Pedro Sánchez ya da por perdidos los presupuestos, que los independentistas mantienen su rechazo si no hay consulta y que se barajan las fechas del 14 y el 28 de abril. Son las fechas que baraja el Ejecutivo. Es verdad que se va concretando aparentemente la del 28 de abril. Parece que eso daría un poquito más de margen a la negociación. Bueno, sigue todavía el debate instalado de si se trata de verdad de una fecha que quiere formular Pedro Sánchez o si está enviando un mensaje al independentismo. O me apoyas los presupuestos o nos vamos a elecciones. Y como nos vayamos a elecciones, tú me dirás quién va a ganar, porque la debilidad es la que es y se puede conformar una mayoría de derechas. A ver qué pasa con el juicio si se conforma esa mayoría. Es básicamente en lo que están pasando y los mensajes que están insinuando y que están lanzándose. Que esto tenga un efecto o no sobre el independentismo es algo que nadie sabe a esta hora. Hay mucha especulación, lo vemos en los editoriales, lo vemos en los artículos de opinión, pero a ciencia cierta nadie sabe exactamente si el independentismo está dispuesto a salvar a Pedro Sánchez o no. ¿Podría salvarlo aprobando sus cuentas? Sí. ¿Qué consecuencias puede tener? Hay un hecho muy interesante que me parece que os puede servir como clave, que nos puede servir a todos como clave hoy, y es que la fotografía con la que se cerraría la legislatura, en el caso de que rompiera con el independentismo, es positiva para Pedro Sánchez en términos de cálculo electoral. Eso es por lo menos lo que le dicen sus varones. ¿Por qué? Porque Pedro Sánchez tiene ante sí un win-win, ganar-ganar, pase lo que pase. Si los independentistas rompen con nosotros y no nos apoyan, y no podemos prolongar la legislatura y sacar adelante medidas como por ejemplo la subida del salario mínimo interprofesional, etcétera, etcétera, lo que estoy mostrando a la sociedad es que no estoy dispuesto a ceder con el independentismo, con lo cual soy un líder carismático, serio, jacobino, cercano a la postura de los varones. Es decir, tengo una posición dura frente al independentismo. Desarticulo el discurso de Ciudadanos, Partido Popular, etcétera, etcétera, diciendo que me he vendido al independentismo. Así que si rompen, gano. Y si no rompen, saco adelante los presupuestos, prolongo la legislatura y pongo encima de la mesa algunas medidas importantes. También gano. Así que win-win. Dice el diario.es hoy en su portada, el gobierno busca cerrar la legislatura con la foto del independentismo y las derechas tumbando sus presupuestos, porque esta sería la fotografía que obtendríamos. La derecha votando junto al independentismo, contra unos presupuestos que incluía algunos muy interesantes aspectos sociales. Así que lo que está por ver es que realmente la gente obtenga esa foto, porque entre otras cosas, si se convocan elecciones, se celebrarían, como se especula hoy en los medios, el 14 o el 28 de abril, depende de para cuándo se convoquen, aunque todo el mundo da por hecho que será alguna de esas dos cifras. De esas dos fechas. El periódico El País dice: el gobierno asume la derrota del presupuesto. El periódico El Mundo: el gobierno convierte en un acto electoral el debate del fracaso de sus presupuestos. El periódico La Razón: sentencia a la legislatura, así es como los interpretan. Pero ayer escuchábamos algunas posiciones que no sabemos interpretar si realmente nos están anunciando ya la convocatoria electoral o si están participando también de esta teatralización que supone la política, digamos, para darle una cierta intensidad a la responsabilidad que tienen que ejercer los independentistas votando a los presupuestos, pero teniendo sentados en el banquillo a un montón de compañeros de partido político. Irene Montero decía: el gobierno parece rendido en los presupuestos generales del Estado. Y precisamente porque estamos preparados desde hace meses para cualquier escenario, nos podemos permitir ahora centrarnos en no perder la esperanza, igual que no la perdimos en la moción de censura. Ni siquiera el Partido Socialista, ni siquiera Pedro Sánchez, cuando se inició ese debate de moción de censura, estaba seguro de que esa moción de censura podía salir adelante. Todavía había quien decía que los números no daban. Y ahora, pese a que el Gobierno, insisto, tengo la sensación de que se ha rendido antes que nosotros a la hora de sacar estos presupuestos generales del Estado adelante, nosotras no vamos a perder la esperanza, siendo realistas y sabiendo que todos los escenarios están abiertos, pero vamos a trabajar duro porque estos presupuestos, que son buenos para la gente, salgan adelante.
Eso decía Irene Montero, seguir luchando aunque veía al gobierno rendido. Y en efecto escuchábamos a Adriana Lastra dando por hecho que no habrá presupuestos generales del Estado y que la legislatura necesariamente sea corta. Este partido nunca va a aceptar ni el derecho de autodeterminación, el falso derecho de autodeterminación, ni la injerencia en la justicia como elementos de negociación. Con la Constitución no se negocia, con el Estado social y de derecho no se negocia. Y como lo tenemos muy claro, lamentablemente creo que los partidos independentistas van a votar en contra, o van a votar, mejor dicho, a favor de esas enmiendas de totalidad. Les recuerdo que las han presentado ellos también. Al presidente y solo al presidente compete, en el caso de así quererlo, la convocatoria electoral, elegir el día y, además, hacerlo público. En todo caso, lo que está claro es que de no salir estos presupuestos generales del Estado adelante, y como ya hemos dicho en varias ocasiones, tanto el presidente como yo misma, es evidente que la legislatura sea corta. Así que Adriana Lastra da por, digamos, acortada la legislatura en el caso de que no se aprueben esos presupuestos, pero quizá están enviando un mensaje ya a la desesperada al independentismo. No lo sabemos. Mientras tanto, también se discute la naturaleza, la esencia misma de los propios presupuestos. Los últimos presupuestos redujeron 623 millones precisamente esa deuda. Esto solo lo hacen en 150, 4 veces menos. Por tanto, ustedes están ya acelerando de nuevo la creación de esa deuda. Mire, señora ministra, señor presidente, que usted se ríe, pero a los españoles cuando les suban los impuestos no le hará ni gracia. Más déficit, menos credibilidad, más deuda, más intereses. Este es un círculo peligroso para la economía española. Y ustedes, que les da todo igual, que están aquí por un cuarto de hora con una moción de censura, traen unos presupuestos que van a machacar a la clase media y trabajadora y que van a enfriar la economía española. Por eso nosotros votamos que no. Y votamos que no porque un partido liberal que cree que cuanto mejor funcione la economía, más se recauda, no puede votar a favor de una tesis obsoleta de los que piensan que hay que subir los impuestos. No podemos subir los impuestos en un mundo global. Tenemos que ser competitivos, señor Sánchez. Así que mientras defendían que subir los impuestos puede acarrear consecuencias para el sistema productivo, para la economía del país y de las empresas, mientras tanto también escuchábamos el otro discurso, el discurso de si todavía estamos a tiempo de recuperar el diálogo. Desde el independentismo decían que sí. Trabajaremos para que esta oportunidad perdida no sea completamente... Entendemos que es una oportunidad perdida, sí. Es una oportunidad perdida. Luego, por esta razón, nosotros trabajaremos para que esta oportunidad perdida no sea definitiva. Tenemos la obligación de asumir este reto y, repito, la izquierda española cuenta y ha contado siempre con el republicanismo catalán. Y cuando los tiempos son difíciles, los momentos son duros y arrecia el temporal, nosotros siempre decimos lo mismo. Y quizás les parecerá que es un eslogan, no lo es. Sale del corazón de este republicano. Viva el republicanismo catalán, viva el republicanismo español y viva la democracia. Eso decía Joan Tardá, y mientras tanto el elemento de tensión, podéis imaginar, lo introducía Pablo Casado al gobierno. Un mensaje muy duro que recupera la esencia de la doctrina Aznar. Pasarán a la historia como el gobierno que estuvo 9 meses dependiendo del apoyo de los que querían romper España. No puede ser presidente del gobierno alguien que se avergüenza de España. No puede ser presidente del gobierno alguien que critica a la gente que se manifiesta por la unidad nacional. No puede ser presidente del gobierno alguien que prefiere estar pactando con los que dan un golpe de Estado que con aquellos que le tendimos la mano en agosto para intentar paliar ese golpe de Estado. Ustedes no dan la talla. Y ustedes, y lo digo aquí solemnemente, han traicionado a la Constitución española. Convoquen elecciones, váyanse,
Este país merece un gobierno mejor que el que ustedes ahora mismo representan. Y también se produjo algún choque entre Irene Montero y Ana Oramas. Gracias, señora presidenta. Vaya mitin, señora ministra. Estos no son las 3.000 viviendas de Sevilla, sino el Congreso de los Diputados y usted es la ministra de Hacienda presentando unos presupuestos. ¿Qué tiene usted con las 3.000 viviendas de Sevilla? ¿Es un barrio como otro barrio cualquiera de este país? ¿O qué quiere decir? ¿Que los barrios pobres, como son las 3.000 viviendas de Sevilla, se merecen un tipo de tono y los barrios que no son pobres se merecen otro tipo de tono? Su discurso divide, su discurso estigmatiza y enfrenta. Bueno, el choque entre la ministra Montero y Oramas. En fin, mientras tanto, pues como digo, esto es el epicentro informativo de la gran agenda pública, de lo que está colocado hoy en las portadas de los periódicos. Expectativas electorales, posible hipotética convocatoria electoral, también la aprobación o no de los presupuestos y el capítulo, el capítulo que se refiere al juicio que se sigue por la convocatoria del 1 de octubre. Esto es lo que se refiere a estos temas. Pero os decíamos, hoy estamos intentando colocar, más allá de la agenda setting, también la mirada en algo que nos haga sentirnos orgullosos del tiempo de las conquistas del mundo que vivimos. Así que vamos a hablar enseguida con Eduard Soler Lecha y hablaremos también con Ainhoa Goñi, porque los miércoles hacemos este paréntesis para hablar de ciencia y hoy a Ainhoa Goñi le preguntaremos ¿para qué sirve la ciencia? ¿Mejora la vida de la gente? Dice Ainhoa Goñi que tiene pruebas de que sí que la mejora, así que hablaremos con ella ahora en un ratito. Estás escuchando La Cafetera, si lo estás haciendo no estás sola, sigue con nosotras aquí. Es algo que todos sabemos de algún modo, pero que puede que nadie te haya explicado nunca. Si tú a tu hijo antes de una carrera le dices, te vas a caer, tú no vales para esto, ese niño se va a caer. No hay más opciones, porque le has hecho creer que es posible. Y hay algo que le empuja a cumplir la profecía. Pero si en lugar de eso a ese mismo niño le dices, corre, vuela, no te detengas. Y si te caes, aquí estoy para levantarte. Ese niño jugará mejor que si nunca le hubieras dicho nada. Hay una responsabilidad ineludible en cómo hablamos, en cómo tratamos a los demás, porque nuestras palabras tienen un poder más grande de lo que nunca hubiéramos imaginado. Cada día tienes la opción de cortar las alas de los demás, hablando del miedo y de la incertidumbre. O puedes dejar que tus palabras les empujen hacia sus metas, confiando en la capacidad infinita que hay dentro de todo ser humano. Se conoce como efecto Pigmalión y funciona en cualquier momento de nuestras vidas. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Bueno, pues lo decíamos desde que ha comenzado el programa. Hay noticias que nos recuerdan que tenemos muchas razones para el optimismo. Es verdad que no es frecuente que figuren en las portadas de los periódicos, pero están ahí, quizá porque vivimos en un tiempo donde la doctrina del shock se ha apropiado del discurso público, no las recordamos con suficiente intensidad o con suficiente frecuencia. Así que hemos contactado con un experto en relaciones internacionales, Eduard Soler Lecha. Muy buenos días, Eduard. Hola, buenos días. Porque nos ha cargado de optimismo ver cómo hay quien está precisamente monitorizando ¿Qué razones nos hacen sentir optimistas ante los formidables cambios que está viviendo la humanidad en el tiempo que vivimos? Y entonces abrías un hilo en 2018 y veíamos cosas, cómo han cambiado cosas además a las que no hemos prestado prácticamente atención. Por ejemplo, decías, lo que todos temían que podía ser el accidente nuclear con Corea del Norte de por medio.
y de pronto hemos visto como los Juegos Olímpicos de Invierno en Pyeongchang abrieron la fase del deshielo entre las dos Coreas, que ha sido una gran noticia internacional y que ha pasado también en páginas interiores casi desapercibida, ¿no? Efectivamente, todos los que nos dedicamos un poco a la prospectiva acabábamos el año anterior, o sea, el 2017, con mucho miedo, porque con el inquilino que tenemos en la Casa Blanca, con todo lo que se estaba produciendo, precisamente porque había los Juegos Olímpicos. En aquel momento los Juegos Olímpicos se veían como esto va a situar Corea en la agenda internacional y es el escenario donde intentar echar toda la testosterona posible. Pensábamos que eso podría ser un gran escenario de confrontación, pero finalmente, en parte también debido a las políticas de sanciones que se han podido producir, pero también en el liderazgo que hay en Corea del Sur, y eso ha sido uno de los cambios más importantes, pues se ha producido un deshielo. En todo caso, no estamos en el mejor de los mundos, queda muy lejos el viejo sueño de la reunificación, pero en todo caso se ha alejado un poco el riesgo de accidente y de accidente nuclear, que evidentemente a nosotros nos pilla un poco lejos, pero en lo que es buena parte del corazón, del pulmón del planeta, que es Asia, tanto demográfica como económicamente, metía mucho miedo en el cuerpo ese escenario. Las familias separadas durante 2 décadas, Etiopía y Eritrea, que han enterrado el hacha de guerra, otro de las grandes noticias internacionales también que ha pasado muy desapercibida. Exacto, y una vez más, en este caso, también estamos hablando de liderazgos desde dentro. Etiopía con un nuevo primer ministro, una nueva presidenta, una de las pocas mujeres que se ha situado en un puesto de responsabilidad, no solo en África, sino en el mundo. Y Etiopía, uno de los grandes pulmones también del continente africano, que entierra el hacha de guerra con Eritrea después de la secesión de esta hace ya más de 20 años. Es una de las noticias positivas, no solo en cuanto esperamos que eso tenga una irradiación positiva también hacia los países de su entorno. Pensemos cuáles son los vecinos de Eritrea y de Etiopía, Somalia, Sudán, es decir, países también con crisis abiertas muy fuertes, pero también hay este componente humano que nos parece muy especial. Es decir, estamos hablando de un conflicto que ha separado a familias, hermanos, primos, y que ahora ven posible volver a recuperar de alguna forma a la normalidad en sus vidas. Cosas que hemos visto en otros procesos traumáticos de separación, como fue la división entre las dos Alemanias, la división entre las dos Coreas. En este caso, por fin, ¿no? Vemos cómo muchísimas familias podrán recuperar lo que es su normalidad familiar. En el caso de Irak, porque Irak siempre ha sido el gran fantasma de las relaciones internacionales, la manera en la que se ha estado gestionando el destino y el futuro de ese país, y hay algunos elementos para recibir algo de optimismo, ¿no? Hay elementos de optimismo, efectivamente, y tardará, porque evidentemente cuando se ha producido un conflicto con las desgarradoras consecuencias humanas como el conflicto de Irak, pues evidentemente sanar, curar esas heridas tarda mucho tiempo, pero es que estamos viendo, yo invito a todo el mundo que siga una cuenta que se llama Mosul Eye, que es el ojo de Mosul, que es de un historiador que estuvo tuiteando también sobre qué pasaba en Mosul bajo la ocupación de Estado Islámico, y verá cómo empiezan a salir pequeñas iniciativas, reconstrucción desde abajo, cómo empieza a dinamizarse incluso el escenario cultural de Mosul, una ciudad absolutamente machacada, y eso es un elemento muy positivo. Allí donde había ejecuciones sumarias, aquella torre donde a lo mejor los oyentes recordarán que se lanzaban a los homosexuales al vacío, ahí precisamente es uno de los espacios donde se ha producido uno de los grandes conciertos en 2018 en Mosul, ¿no? Para reivindicar, ¿no?, que se ha girado página y que empieza un nuevo periodo en Irak. También cuando hablamos de Irak todo el mundo piensa en suníes y chiíes, la división eterna, etcétera. Pues bien, en Irak desde hace un tiempo también estamos viendo cómo empiezan a surgir plataformas de gente desde abajo, en que es igual si uno es suní u otro es chií, en el que se está reivindicando en la lucha contra la corrupción, una mejora en los servicios del agua,
temas climáticos, temas vinculados también a la violencia contra la mujer, con lo cual en Irak se están moviendo cosas y se están moviendo en positivo, y ha habido unas elecciones y no ha habido un baño de sangre, que en sí mismo eso ya es una gran noticia para este país. Y colocamos muchas veces la mirada sobre Arabia Saudí, pero también hay otra perspectiva desde la que verlo. Hemos visto como, por ejemplo, algunos países han concretado acciones directas para la paralización de la venta de armas, contratos de la venta de armas, lo vimos con Alemania, también el Senado norteamericano que decidió terminar el apoyo a la guerra de Yemen. Es decir, Arabia Saudí también tiene algunos aspectos que podemos comentar en los que se observa una cierta evolución, ¿no? Y ahí lo más sano o lo más positivo es que las opiniones públicas de buena parte del mundo occidental y en algunos países árabes también han despertado ante los abusos de Arabia Saudí internamente y también hacia los países de su entorno. Es decir, aquellos movimientos de derechos humanos, organizaciones humanitarias que han intentado durante muchos años advertir sobre esta situación, veían cómo su mensaje quedaba absolutamente ignorado por los grandes medios, por los decisores políticos, ya no lo hablamos, aún menos por parte del sector empresarial. 2018 es un año en que esto empieza a cambiar. Recordará todo el mundo el caso de España con la polémica sobre el tema de la venta de armas. Ahí, al final, digamos, el brazo se dio a torcer y seguramente los intereses económicos acabaron pesando mucho, pero lo que sí que ha cambiado y seguramente es irreversible es que las opiniones públicas de la Unión Europea, de Estados Unidos, de Canadá, pero también de algunos países árabes ya no dan la espalda a lo que está sucediendo en Arabia Saudí, a lo que está sucediendo en Yemen. Es un tema que está y seguramente que los políticos se ven interpelados a tomar distancias y a tener una actitud más prudente cuando se relacionan con Arabia Saudí. Portugal, que se ha convertido también en de pronto aparece como una historia de éxito, ¿no? Exacto, es decir, cuando digamos a Portugal, que se ha incluido en la misma categoría, que algunos hablan del Club Med, los PICs, hay todo tipo de términos despreciativos para referirse a los países de la periferia europea, especialmente que son los países de la periferia sur, pues vemos que Portugal, desafiando en parte a las políticas de austeridad, empieza a salir también del hoyo en que estaban y con unos indicadores de crecimiento y de desempleo bastante positivos. No todos son buenas noticias en Portugal. Los precios, por ejemplo, a nivel del mercado inmobiliario están subiendo muchísimo, hay miedo a burbuja, parte del empleo que se crea tampoco es empleo de calidad, es decir, no pensemos aquí que también Portugal es el dorado, pero en relación a donde podría estar, la verdad es que ha dado la sorpresa positiva en Europa, pero incluso en un caso que tampoco es muy difícil hablar de eso como una historia de éxito, porque los estragos de la crisis han sido tan brutales como es el caso de Grecia, pero Grecia también empieza poco a poco a salir del hoyo económico y social en el que estaba y se ve, ¿no?, pues que empieza a haber una cierta reactivación de la economía y también del optimismo dentro de la sociedad. Y cuando colocamos el foco sobre las extraordinarias dificultades que vive la inmigración, los refugiados cuando se enfrentan a una nueva vida en Europa, a veces nos olvidamos de que también hay numerosos éxitos de los que se puede presumir. Decía Merkel, podemos hacerlo, y los hechos le dan la razón. Sí, y no solo le dan la razón los hechos, sino los sectores económicos, los actores económicos. El presidente de la patronal alemana tuvo que reconocer que la política de acogida de los refugiados sirios en Alemania estaba teniendo éxito y que los niveles de empleabilidad y de empleo a los que estaban accediendo esta nueva población eran muy superiores a los que desde la patronal alemana hubieran podido esperar. En este momento ya hay más de 300.000 personas con un empleo, o sea, sirios con un empleo en Alemania, y además también estamos viendo como una parte muy importante de ellos ya han entrado en procesos también de formación en tema de idiomas, y de estos con unos niveles bastante altos de adquisición de niveles medios o medios altos del alemán, con lo cual de nuevo, ante los discursos catastrofistas de que esto es inmanejable, Alemania ha dado pruebas de que sí, que es manejable. Merkel ha asumido costes electorales, pero seguramente a medio o largo plazo, cuando miremos hacia atrás, veremos que la decisión que tomó Merkel era la decisión acertada.
quizá en la cumbre del éxito, de las grandes conquistas, podemos colocar a esta gigantesca ola transformadora, como la definías tú, que ha supuesto el feminismo, ¿no? Que tiene una agenda renovada de progreso, de igualdad, que ha superado a los movimientos tradicionales, a las movilizaciones, y lo hemos visto en el 8 de marzo, con mucha y especial fuerza en España, pero es un movimiento global. Exacto, y aquí, pero sí que tienes razón en eso de apuntar que es de todos los temas seguramente aquel en que España tiene un papel más protagonista, con la fuerza del movimiento feminista en las calles, en las redes, impregnando de forma muy potente la esfera pública, las decisiones políticas. Veremos que esto no es un tema del año pasado, sino primero que arranca ya en 2017, también toda la campaña del Me Too y todo, y que yo intuyo que este año 2019 también va a tener mucha fuerza, en parte porque el feminismo se plantea como una de esas resistencias a las fuerzas del repliegue que no solo en Europa, sino también en Estados Unidos, en Brasil, en parte del mundo árabe-islámico, están tomando fuerza y, por tanto, el feminismo, junto con otros movimientos que apuestan por una agenda de transformación y una agenda de apertura, pues tiene muchas y poderosas causas por las que luchar y otros actores con los que aliarse en ese proceso de resistencia ante esas fuerzas del repliegue. Así que hay algunas noticias que nos pueden hacer ver que el mundo camina con frecuencia en una dirección optimista frente al discurso catastrofista, dentro de que hay muchísimos e importantísimos y algunos riesgos muy serios, pero tenemos que colocar la mirada como ha hecho Eduard Soler Lecha, que se acaba de convertir en nuestro más mejor amigo. Eduard Soler Lecha, te lo agradezco de corazón y te llamaremos con cierta frecuencia para hablar de política internacional desde esta perspectiva que además es tan interesante. Bueno, y los que nos dedicamos a ella la necesitamos porque si no le damos un poco de visión optimista, la verdad es que cuesta cada día ponerse a trabajar. Eduard, gracias de corazón. Gracias a vosotros, que tengáis un buen día. Es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Lejos de su laboratorio, de sus estudios sobre la radioactividad, del radio que ella descubrió y que le dio fama, Marie Curie se lanza a la batalla menos conocida. Han pasado 2 años desde que publicó su teoría especial de la gravedad y decide dar un paso más radical en la interpretación del universo. Una teoría general de la relatividad. En la época de Einstein, Isaac Newton era Dios. Es que han optado por construir la física usando las matemáticas que se habían... But now science offers a more convincing explanation. Hay quien también nos trae una buena ola de optimismo al programa, además de María Puntos, que siempre la lleva consigo, pero es Ainhoa Goñi. Muy buenos días. Bueno, nos trae optimismo, lo que no nos trae es su voz. Ainhoa Goñi, buenos días. No, por alguna razón Ainhoa Goñi no la escuchamos, pero vamos a ver si conseguimos recuperar. Ahora sí, Ainhoa Goñi, buenos días. Muy buenas, ¿cómo estás? Pues no sé qué ha pasado, de pronto te he perdido en las profundidades de la red, de pronto no te escuchaba. Que decía que nos traes optimismo porque además hoy vienes a hablar de... tienes evidencias científicas de que la ciencia contribuye al bienestar, que la ciencia contribuye... Muy buenas, ¿cómo estás? Ah, Ainhoa. Sí, te estoy escuchando. Sí, estaba con la aplicación y yo creo que como que no me ha detectado... No sé, que estaba llamando. No pasa nada porque te escuchamos perfectamente y sí. con mucho ímpetu, el ímpetu que te caracteriza. Pero no, hay algún problema con la llamada porque me repite una y otra vez lo mismo. Bueno, pues vamos a intentar volver a conectar con Ainhoa Goñi. Volvemos a intentar conectar, pero decía hoy la propuesta de Ainhoa Goñi es hablar de la ciencia, de las cosas que nos ha aportado la ciencia, de si la ciencia, cómo podemos, en fin, decir que podemos atribuirle algunas cuestiones científicas,
Es que está María probando y no sé qué es lo que les está ocurriendo. Pero bueno, el caso es que vamos a hablar con Ainhoa Goñi enseguida. Si os parece, vamos a intentar retomar esa llamada correctamente para que podamos charlar con ella y mientras tanto, pues esperáis unos segunditos y conectamos con Ainhoa Goñi, que está llamándola a María.es, ha cogido el teléfono y se ha salido del estudio para poder conversar con ella. Y bueno, en unos segunditos conectamos con Ainhoa Goñi. ¿Estás escuchando La Cafetera? Si lo estás haciendo, no estás sola. Mira, nena, aquí hay una cuestión. El concepto es el concepto. Esa es la cuestión. Por ejemplo, tú eres una mujer con estudios. Yo no objeto nada al respective porque soy liberal. Y no soy de esos que andan diciendo que sois todas más putas que las gallinas. Aunque lo piense. Pero ¿y el concepto? ¿Eh? Amiga, a los hechos me repito. Impresionante. Yo no he pensado tanto sobre usted, lo siento. ¿Y el concepto? No. Un dios, eso ya lo dije. Yo estoy para aquí. Cago en la cola. Bueno, vamos a llevarnos bien, porque si no van a haber hondonadas de hostias aquí, ¿eh? It's one small step for man, one giant leap for man. El concepto es el concepto. De verdad que ha sido improvisado. He tenido que meter un audio y entonces lo que hemos escuchado es lo que hemos escuchado. No tenía ninguna doble intencionalidad. Y no hago ni buenos días. Muy buenas, ¿cómo estás? Ahora sí. En fin, son los momentos caóticos porque en la historia de la radio también se escribió con momentos como este. Pero Ya te digo, y además de verdad, esas conversaciones, esos monólogos, y de repente te das cuenta que te estás preguntando al aire porque no estás en antena. Sí, eso nos ha ocurrido a todos. María ha cogido el teléfono con gran velocidad, ha salido del estudio y ha podido recuperar la comunicación, pero es verdad que hoy teníamos previsto hablar con Ainhoa Goñi para que nos explicase, pues, ¿para qué sirve la ciencia? ¿Por qué puede mejorar nuestra vida? Y hay evidencias científicas, ¿no? Sí, totalmente. La verdad es que últimamente, además, aprovechamos que ha sido una investigación 100% femenina casi, y ya sabes que venimos del lunes, que era el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Y bueno, la verdad es que se ha presentado el típico proyecto con ya resultados para que llegue al mercado pasado mañana, que es fantástico. Es la forma en la que siempre se dice que hay que dejar a los investigadores trabajar, hay que financiar, hay que apoyar su trabajo, porque a veces se tarda, evidentemente, no se descubren las cosas en 2 días, pero al final da un producto, da una ayuda o da un conocimiento. Y ese un poquito este caso. Justo acabamos de presentar un sistema que es fantástico, a mí me gusta mucho. Tú imagínate que tienes que hacerte una operación de vista, ¿vale? Por ejemplo, pues cualquier tipo de problema, o tienes cataratas. Y hay mucha gente en la actualidad que le preocupa muchísimo el resultado final, porque, bueno, tú sabes cómo entras, pero temas de visión, la gente le preocupa realmente verlo, ver bien, y hay muchas veces que es verdad que no se llegan a cumplir las expectativas con las que entras. Y te digo, hay 1.000 millones de personas en el mundo con vista cansada y 22 millones de personas que se operan de cataratas al año. Imagínate la importancia de lo que te voy a contar. Porque han desarrollado un simulador portátil estas investigadoras del CSIC, que son Susana Marcos y María Viñas. Ya te digo, está totalmente, como habéis visto en el vídeo que he subido a Twitter, está disponible ya, totalmente práctico, y lo que hace es que el paciente se lo pueden colocar al paciente, que es como si fuese una especie de visera doble, y el paciente puede ver 100% de forma realista el resultado de la operación, ya sea que le van a colocar una lente intraocular, cualquier tipo de operación en este sentido ve perfectamente. Imagínate, Fernando, cuando entras en un quirófano puede haber muchísimas complicaciones, pero lo que intentan evitar es eso, es que haya pues que pienses que vas a ver de una forma o no otra, y evidentemente esto no son unas gafas que puedas quitar y poner, o que te suba un poquito y te vuelvas a hacer unas gafas. Aquí hay que entrar a un quirófano, por ejemplo en el caso de las cataratas hay que abrir y sustituir, por ejemplo, ese cristalino que ha perdido la transparencia, hay que poner otro. No puedes estar entrando una y otra vez porque has hecho una mala elección de la lente. Entonces esto es perfecto porque te permite, ya te digo, tanto a la persona para que se quede tranquila como para el cirujano, para que elija la mejor lente y esa persona salga de la operación
y al nada, en cuanto se recupere, vea exactamente cómo sabía que iba a ver, ¿no? Sí, es como una visora, es algo parecido a un casco, ¿no? Sí, que te colocas y entonces te permitiría ver con cierta precisión cuál puede ser el resultado de la operación, de forma que también quitará mucho miedo a las personas que se enfrentan a una operación de estas. Totalmente. Y les dará ten en cuenta que hay mucha gente, además, incluso que le da tanto miedo operarse, porque al final lo que se dice, la visión es pues la gente que ha perdido la visión sabe lo difícil que es desenvolverte, o sea, no es algo que es verdad que es una de las operaciones que más preocupa, y bueno, más que cualquier otra, y el saber exactamente cómo quedar, si realmente se te va a quitar ese problema, o si te tienes que colocar cualquier lente multifocal, cómo vas a resultar luego, pues eso, porque no es tan fácil entrar otra vez al quirófano, y menos por esto, pues al final te hace tener la elección perfecta. En este caso sí que te permite al cirujano decir, vale, esto es exactamente lo que tengo que hacer, porque a lo mejor las intervenciones en sí no son complicadas, pero sí la elección de exactamente la lente que hay que colocarle para que funcione perfectamente. Y la verdad es que a mí me gusta mucho este tipo de temas, porque yo siempre digo que es como la investigación pura que ha salido de un laboratorio, en este caso del CSIC, un laboratorio español, donde hay un equipo tremendo que ha estado trabajando durante años en silencio, han ido publicando en las revistas científicas los resultados porque han hecho muchos avances. Tienen 4 patentes por detrás, y además justo el otro día que se presentaba, se daba la última publicación en Scientific Report y tenían ya el aparato en la mano, que era además, se ve en el vídeo, es que no pesa nada, es súper cómodo, es portátil, se puede llevar a cualquier sitio. Además se ha estado probando en un montón de hospitales, de hecho ahora se ha empezado a probar ya también en Estados Unidos, para que pueda estar disponible en cualquier momento. Y además patentes tiene incluso de miniaturización, o sea que tiene, la verdad es que como que lo incorpora todo, y son estos proyectos que les decía yo ahora, a ver cómo os superáis, pero llevan muchos años trabajando en esto y como que han tocado todas las patas y han cerrado todas las cosas. Y de hecho hay hasta spin-off de estos investigadores, una empresa que ha salido de esta investigación que se va a encargar de intentar mover este producto ya, ¿no? Pues lo estamos viendo en tu cuenta de Twitter. Quien quiera puede acudir a la cuenta de Twitter de Ainhoa Goñi, donde podréis ver esta visera que permite simular cuál sería el resultado de una de estas operaciones, que es verdad que están cambiando la manera que tenemos de enfrentarnos a la vista. Yo, como soy de vista cansada, pues me ha parecido muy... Bueno, me dijo una óptica, porque cuando me hice las gafas, lo que pasa es que... En fin, no voy a contar esto ahora, que es una frivolidad. Ainhoa Goñi, que está muy bien. Nos ha gustado mucho el invento. Te puedo contar yo una cosa, y así te pongo, que ya sabes que me gusta llevarte así a los extremos. A ver, vente, te vienes un día al laboratorio pues mira, con Susana, claro, con Susana y María. También te podías traer la visera, no es por ser caprichoso, pero así nos deleitabas con tu visita. Yo te la pongo y te hago una foto maravillosa, pero si vas allí, ellas te pueden decir exactamente a lo mejor qué cambio harías. Claro. O sea, sí, lo que pasa es que si me sugieren que me opere, igual ahí te No, eso es lo bueno. Hicimos pruebas el otro día con gente y no, porque al final hay gente que con gafas, o sea, la decisión siempre es personal, y en el caso de cataratas es distinto, porque es verdad que en fin, vas perdiendo la visión, ya ves, vas viendo nublado, necesitas volver a ver bien, pero en otros casos que es temas de presbicia, la vista cansada y tal, no, pero te pueden decir, bueno, oye, pues mira, como han hecho muchísimas pruebas, eso es lo bueno. Igual que a mí, por ejemplo, es que son gente que te ven y te dicen, oye, tú tienes, ¿qué te pasa en los ojos? Y dices, sí, es una anisocoria. Y dices, vale, estupendo, o sea, te van viendo y te dicen al momento, no te dicen evidentemente opérate, pero te dicen, bueno, pues mira, tienes a lo mejor la medición o los típicos resultados para gente de tu edad o para gente que pasa muchas horas al ordenador. Sí que siempre está bien hacerte revisiones porque te colocan en cuál es tu situación actual, sin tenerte que operar. Es verdad que nos dijo aquí María.es, que lo cuenta todo, que tú tienes una pupila más grande que la otra. Sí, a lo Bowie, sí. Wow. Que no te hayas dado cuenta después de los años que nos conocemos ya es grave. Es que yo miro la profundidad de tus ojos, tonta, no miro la superficie. Sí, demasiado profundo, mira tú. Yo no lo sabía, ¿eh?
Yo fue porque me lo dijo ella, pero yo no me había dado cuenta, ¿no? Sí, es verdad que hay gente que lo detecta al momento, o me ha ocurrido, es verdad, de ir al hospital por cualquier otro tema y de repente que te hagan preguntas rarísimas, pues típicas de... Nada, preguntas rarísimas. Te ven con las pupilas dilatadas. ¿Dónde has pasado la noche? ¿Llevas toda la noche de juerga? No, lo curioso es que es una de ellas, claro. Es una que es mucho más grande, está como 3 veces más grande de lo normal. Pero es verdad que es síntoma pues de haber recibido, a lo mejor, puede ser por muchas razones, pero una de ellas a lo mejor es que estás teniendo cualquier problema cardiovascular, que has tenido un derrame o así, entonces es verdad que preocupa. Pero al momento siempre digo lo mismo, vale, llego, tal, sé que estoy bien, porque te empiezan a hacer preguntas de, oye, ¿sabes qué día es hoy? Y tal, digo, oye, me he pegado un golpe, imagínate, en el brazo. Yo digo, tengo una anisocoria, que es lo primero, ¿no? Pero es verdad que a lo mejor el más mítico es Bowie, porque con el cambio de color y al tenerlos más claros se le veía mucho, pero bueno, es algo que con lo que vives normal, pero es eso, es bueno ir a un médico que te diga, pues mira, tienes una anisocoria estupenda, muy bonita, ves bien y no pasa nada, pero te da los datos, ¿no? Y en tu caso, querido, no te escapes, te propongo lo mismo, te vienes un día y que te digan, porque igual te dicen, mira, pues es normal, con la edad que tienes, el tipo de uso que haces de ordenador, etcétera, estás bien y te hacen pruebas de visión, jolín, con la última tecnología. Más no te puedo ofrecer. Oye, no, que no me lo pierdo seguro, porque yo tengo, aunque estuve hace poquito en el oftalmólogo, muy seria, sanidad pública, en el Hospital La Paz, y tuve una oftalmóloga estupenda que me dijo que estaba bien de la vista, pero es verdad que luego en la óptica, donde me hago las gafas, tengo a Paquita Salas haciéndome la graduación, y entonces veo fatal. Yo no quiero decirle nada porque las gafas son muy bonitas. Pues yo te propongo que te vengas aquí. Estoy que voy chocándome con las esquinas. Claro, pero es que el problema es que tú eliges gafas muy monas, pero igual te preocupas menos de ver. No, que yo lo que pasa es que soy muy buen cliente, entonces muy buen paciente. Entonces me dijo, estas son estas. Digo, pero es que yo con esta graduación no vea, son estas. Pues nada, pues sigo sin leer. No, claro, yo es que como soy todo lo contrario, yo siempre digo lo mismo. Uy, creo que de la otra forma veía más. Sí, pues nada, yo te propongo, te vienes, te ponemos el SimVid, que es el simulador visual, y te hago pruebas o te hago alguna faena, ya veré. Si me das un par de días, igual me busco algo divertido y nos reímos todos. Vale. Vale, Ainhoa Goñi, gracias, de verdad, tomo nota, ¿eh? No me lo voy perfecto. a perder. Apuntado, ya te lo recordaré yo, ya. Bueno, la ciencia, lo que puede aportarnos a la vista. Gracias, Ainhoa. Gracias, un abrazo. We will make America safe again. And yes, together, we will make America great again. No puede estar de moda ser izquierdas, pues si es uno carca. Están todo el día con la guerra del abuelo, con las fosas de no sé quién. Aprovechen estos meses de gobierno Frankenstein para que no se pueda defender la libertad y la unión. Acosen a la gente estos meses. Es usted un provocador. El discurso que ha hecho usted aquí es más propio de un fascista que de un demócrata. No, hombre, no era instructora. No, hombre, no. Es que no tienes ni idea. Pero este no es momento ni de siglas ni de partidos políticos. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. Bienvenidos a la... Más allá de la agenda setting, está la agenda de los oyentes de la cafetera. Buenos días, cafetera. Parece como broma. Que es la única salida al problema territorial. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Bueno, pues ya sabéis que hay también una agenda que conforman las noticias que desean los oyentes de este programa que tengan protagonismo. Sí, empezamos con una que nos enviabais y tiene que ver con las solicitudes de asilo que ha realizado España, o más bien ha rechazado, porque España rechazó 3 de cada 4 solicitudes de asilo en 2018 y tiene más de 78.000 pendientes. Nos hemos ido a esta información y efectivamente España solo aceptó 1 de cada 4 solicitudes de asilo en 2018 frente a 1 de cada 3 en 2017. Durante el balance del asilo, realizado por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, CEAR, su directora, Estrella Galán, aseguró que pese al récord de solicitudes presentadas en 2018, suponen solo un 0,1% de la población española. La mayoría de las peticiones fueron de venezolanos, seguido de colombianos, sirios, hondureños y de El Salvador.
La lista de solicitudes pendientes, como decíamos, más de 78.000, está también encabezada por ciudadanos de Venezuela y le siguen los de Colombia, Ucrania, Honduras, El Salvador, Palestina, Siria, Nicaragua y Nigeria. Y desde CEAR reclaman medidas para solventar este atasco en el sistema de asilo que se lleva acumulando los últimos años y que pone en evidencia, decían, la necesidad de mayores medios materiales y humanos para garantizar tanto el acceso al procedimiento como a su resolución. Pero también nos hacíais llegar algo que nos lleva hasta Alemania, y es que Alemania ordena la expulsión de 285 personas sin hogar procedentes de otros países de la Unión Europea. Esta es una información que recoge Desalambre, la sección dedicada a derechos humanos del diario.es, en la que explican que las autoridades de Hamburgo han retirado el permiso de libre circulación en el país a 285 personas sin hogar procedentes de otros países de la Unión Europea en 2018, según una respuesta del gobierno de la ciudad a una pregunta que formuló el grupo parlamentario de Die Linke. En su contestación, el gobierno de Hamburgo reconoce que cabe esperar, decían, que en el caso de las personas a quienes se les retiró el permiso, se tratará de personas sin hogar. De ellas, 21 fueron expulsadas a la fuerza. El resto, o bien se marchó de forma voluntaria o no pudo ser deportado por problemas de salud, por lo que permanecen en el país de forma clandestina. La mayoría de los afectados poseían la nacionalidad polaca y rumana. Explica en esta información que, según la ley, los ciudadanos europeos pueden permanecer en el país siempre que vayan a trabajar o estudiar, estén buscando empleo o sean receptores de servicios. Y para finalizar esta agenda de la cafetera, nos vamos hasta una información, además tiene que ver con algo que comentamos aquí en su momento y que se extiende al gobierno central. El gobierno incluirá la educación sexual para el alumnado en todas las etapas. Esta es una información que nos enviabais, y es que el Ministerio de Educación y de Sanidad está trabajando para que la educación afectivo-sexual quede incluida de manera transversal, dijeron, y efectiva en todas las etapas educativas. La ley socialista, que sustituiría a la LOMCE, contempla la asignatura Educación en Valores Cívicos, similar a la antigua Educación para la Ciudadanía, aunque el Ministerio estudia si se incluiría en esa materia o en otras. Esto nos recuerda algo que, como decía antes, ya hablábamos aquí, Navarra ya tiene su programa piloto, Escolae, que la ministra Celaá defendió como imprescindible y que el Partido Popular criticó porque decía que se imponía así la ideología de género y promovía juegos eróticos infantiles. Así que, bueno, vemos que más allá de las críticas, el Gobierno tiene previsto incluir la educación sexual para el alumnado en todas las etapas. Speak to my heart, reminding me that I belong. I am not for Hollywood, where you're terrific if you're even good, where anyone at all. We interrupt this program to bring you a special bulletin from ABC Radio. Here is a special bulletin from Dallas, Texas. 3 shots were fired at President Kennedy's motorcade today in downtown Dallas, Texas. This is ABC Radio. To repeat, in Dallas, Texas, 3 shots were fired at President Kennedy's motorcade today. 1963, el día en el que la radio interrumpió su programación para informar del asesinato del presidente Kennedy, de la muerte del presidente Kennedy. Uno de los momentos, uno de los hitos de la radio que habéis destacado como significativos en la historia de la radio, porque es verdad, la radio no solamente ha sido un gigantesco elemento de compañía y familiaridad para las personas, también un elemento de información, informativo, con una extraordinaria inmediatez, y que nos ha acompañado a lo largo de tantos y tantos años, más de 100 años en la vida de la sociedad, en la vida de las personas. Y hoy es el día en el que se celebra el Día Mundial de la Radio. Sí, y pensamos que bueno, pues una buena manera de celebrarlo era que vosotros mismos pues recordaseis cuál era ese momento que se os quedó
marcado en el cerebro, marcado a fuego, y que vivisteis a través de la radio. Muchos pues recordabais el 11S, el 11M, muchos acontecimientos que hemos vivido a través de la radio porque nos permitía seguir acontecimientos de una manera que no te permiten otros medios, como puede ser, por ejemplo, la televisión, ¿no? La radio te acompaña y, sobre todo en momentos de tensión, en momentos de preocupación, da una compañía que otros medios no pueden darte. Y uno de los momentos que más han significado los propios oyentes después de lanzar esa petición a través de las redes sociales era el que lo hayáis vivido o no de forma personal. Es evidente que muchos de los oyentes no, pero es quizá uno de los momentos más significativos en la historia de la radio. Las últimas palabras de Salvador Allende, ese 11 de septiembre de 1973, pocos minutos antes de morir, y cuando improvisaba ese discurso radiado al país en el que decía: volverán a abrirse las alamedas para el hombre libre más pronto que tarde. Tengo fe en Chile y su destino. Superará otros hombres este momento gris y amargo donde la traición pretende imponer. Sigan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde, de nuevo, abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Estas son mis últimas palabras. Tengo la certeza de que mi sacrificio no será en vano. Tengo la certeza de que por lo menos será una lección moral que castigará la felonía, la cobardía y la traición. Bueno, un extraordinario discurso improvisado. Esto me lo contó Fernando Flores, que era ministro de Allende, que estaba allí en esos últimos momentos de Allende, y me contó, porque había mucho de discusión sobre si alguien podía improvisar un discurso de esa naturaleza en un momento de tantísima tensión, un discurso tan bien armado y tan poético paralelamente, en un momento en el que estaba prometiéndole futuro a ese Chile que se veía asediado por Pinochet. Tardó en llegar, en todo caso, la democracia a ese país, pero Salvador Allende murió ese mismo día, víctima de un disparo. Después hay un debate gigantesco en torno a si se suicidó o si fue asesinado por las tropas de Pinochet, pero bueno, más allá del debate, que hay posiciones e incluso algunas investigaciones sobre esa materia que en diversas direcciones, pero lo cierto es que es uno de los discursos históricos, es verdad, que mejor retrata a la radio. Pero bueno, 627-002-002, el WhatsApp del programa, 627-002-002, el WhatsApp del programa. ¿Tú eras oyente de radio, Mary? Además de la cafetera. Sí. Pero antes... Sí, sobre todo por mis padres, porque mis padres siempre han sido muy radiofónicos, muy de Iñaki Gabilondo. Entonces Iñaki Gabilondo nos ha acompañado en muchos desayunos y sobre todo desayunos, sí que recuerdo sobre todo los desayunos, tanto entre semana como los fines de semana, que se alargaba ese desayuno y nos acompañaba siempre, es verdad, la cadena SER. Pues la radio que llega a todas partes. En los países en desarrollo, al menos el 75% de los hogares tienen acceso a la radio. Existen en el mundo más de 44.000 emisoras importantes de radio. Existen decenas de miles más, porque además hay muchas radios locales, muchas pequeñas emisoras de radio. Y además, si os dais cuenta de una cosa, la radio se ha convertido en algunos lugares como África en el gran medio de comunicación que permite comunicar a poblaciones muy alejadas y darles cuenta, como gran servicio público que es, de, por ejemplo, información relacionada con tormentas, con cambio climático, en las guerras, que se convierte en el elemento informativo fundamental, porque es, digamos, que tecnológicamente no requiere de un gran despliegue, pero permite informar a muchísima gente simultáneamente, ¿no? Sobre todo me viene a la cabeza lo que nos contaban esa pareja de cinecicleta y nos contaban precisamente eso, ¿no? Que encontraban muy buena señal de internet incluso en pequeñas aldeas en el continente africano. Y es verdad, yo creo que la radio puede ayudar muchísimo, sobre todo con internet. El problema de internet es que las redes pueden colapsar y además necesitas una serie de elementos de distribución que no es exactamente igual.
de la misma manera que el acceso a un transistor de radio, había incluso una organización no gubernamental que distribuía en los campos de refugiados pequeñas radios de cartón, autoconstruibles, muy pequeñitas, que tenían 4 elementos, porque con 4 elementos, fíjate, Fernando Flores, que estaba con Allende aquel día, me contaba que después estuvo preso en Chile, preso por el gobierno de Pinochet, y entonces estuvo en una cárcel, y se construyeron, porque había algún ingeniero entre ellos, con elementos clandestinos y con pequeños elementos cotidianos, se construyeron una radio para escuchar las transmisiones y lo escuchaban dentro de la propia celda, ¿no? Así que la radio es verdad. Pero ¿cuáles son los momentos significativos para vosotros en la historia de la radio? Buenos días, feliz día de la radio, la mejor compañía, siempre. Pues lo más impactante que recuerdo fue el 23F del 81. Estábamos en casa, como siempre. Esa tarde estábamos unos estudiando, otros, bueno, cada uno haciendo sus tareas, y mi madre, como siempre, con la radio puesta. Y cuando sucedió el golpe de Tejero, pues imaginaos, recordando nuestra propia historia, la cara de mi madre, la cara de mi abuela. Mi padre estaba en Granada, mi padre era librero, y no sabíamos, no teníamos noticias, o sea, imaginaos, porque cierro los ojos y todavía me acuerdo. Así difuminado, porque las cosas terribles hay que apartarlas para no llenarte de tóxicos, pero así es nuestra historia, no lo olvidemos, para no repetirla. La Guardia Civil entra en estos momentos en el Congreso de los Diputados. Hay un teniente coronel que con una pistola sube hacia la tribuna. En estos momentos apunta. Es un Guardia Civil, está apuntando con la pistola. Entran más policías. Está apuntando al presidente del Congreso de los Diputados con la pistola. Y vemos cómo... Cuidado, la policía. No podemos emitir más porque nos están apuntando con la policía. Llevan metralletas. Si no intentas sacar la cámara, que te mato, La radio, la cadena SER, que retransmitió el 23F en 1981, también otro de hecho se llamó la noche de los transistores, aquella noche, porque estaba la gente, incluso la gente que rodeó el Congreso de los Diputados con pequeños transistores en las orejas, escuchando cómo evolucionaba la situación en el país. Luego es verdad que la irrupción del teléfono móvil, la irrupción de la tecnología, de Internet, ha hecho que la radio también se transforme profundamente. Pero hoy es el día de la radio, hoy es el día de los oyentes, hoy es el día de la cafetera, de las emisoras de radio en general, y nos contaba María, que ha reunido algunos datos. La primera transmisión radiofónica del mundo se realizó en la Nochebuena de 1906, y se pudo escuchar la canción Oh Holy Night y unos pasajes recitados de la Biblia. Y luego ha publicado Antonio Miguel Carmona. Me ha llamado la atención, pero yo no conocía esta historia. Antonio Miguel Carmona ha publicado un tuit hoy. Dice: Día de la radio, mi recuerdo al inventor de la radio. Y dice que no fue Marconi, ni Popov, ni Tesla, que fue el comandante español Julio Cervera, que este país es muy desmemoriado. Dice, y fue el inventor de la radio. Y en efecto, tiene su propio capítulo en esta materia, y tuvo una de las patentes más destacadas con el telemando de la radio, y se le atribuye la invención del primer sistema técnico de radio. Por lo visto desarrolló la radio 11 años antes que Marconi, aunque el italiano inventó antes que Cervera la telegrafía sin hilos, pero para transmitir señales, no sonido. Cervera transmitió la voz humana, no señales, sin hilos, entre Javea en Alicante e Ibiza en 1902, lo que significó la conexión de dos puntos alejados cerca de 85 kilómetros. Pues mira, yo no conocía la historia de Julio Cervera, pero parece que hay algunos historiadores, algunos académicos que le atribuyen haber inventado la radio. En España hemos inventado de todo: la radio, la fregona, el submarino, todo lo importante. En España hacemos cosas. También la doble monarquía. ¿Tenemos dos reyes? Sí, es verdad. Sí, somos pioneros en muchas cosas. Bueno, el cosas. Vaticano tiene dos papas. Ah, bueno, vale. Son dos.
Sí, el 23F, 627-002-002, el WhatsApp del programa, es verdad, el 23F es, digamos, de los momentos que más habéis reivindicado como... Buenos días, Fernando. Buenos días, María, Emilio. Buenos días, resistentes. Hay dos momentos que recuerdo con especial preocupación o con especial sorpresa, ¿no? Que fue el 23F, el día que Tejero entró en el Congreso, y la segunda es el juicio que ha empezado mañana, una cosa que pensé que no vería jamás en mi edad y que he visto, que es el juicio a unos políticos. Esos son los dos hechos que más impacto han tenido en estos años de radio. Saludos para todos y abrazos. Aunque el juicio todavía, pues poco le podemos atribuir como momento icónico a la radio, pero es verdad que el 23F así se... Bueno, el 11 de septiembre, desde luego también se convirtió, y eso que las imágenes que vimos por televisión y como las vimos retransmitidas prácticamente a tiempo real, pero cuando uno tenía que abandonar su domicilio y no podía seguir las imágenes por televisión, ¿quién te acompañaba? La radio. Buenos días, Resistencia. Yo en el Día Mundial de la Radio quisiera rememorar sobre todo los momentos en los que viví con la propia radio, y de que tengo conciencia siempre viví elementos deportivos, ¿no? Pero sobre todo hay dos cosas que me marcarán siempre, para siempre, ¿no? El hecho de que me guste tanto la radio y el por qué lo viví. Uno fue el 11S y el otro fue el atentado de 2004, el 11M, que se podría llamar. Creo que son dos momentos históricos en los que uno cambia la historia para siempre en distintos países y otro cambia la historia de este país, y también un gobierno entero, ¿no? Que cae, miente y destroza a todo el mundo. Pues esa es mi aportación. Un abrazo, Resistencia. El 11S y el 11M, es verdad, dos grandes momentos. Uno puso en evidencia y situó la preocupación mundial en torno a las posibles consecuencias que esa atrocidad podían tener. ¿A partir de ahora qué? Y la radio se convirtió también en ese elemento. Y el 11 de marzo, igual, una sociedad golpeada por el terrorismo de forma tan salvaje y tan brutal, el enfrentamiento político posterior y la manera en la que el gobierno entonces del Partido Popular intentó gestionar la información para que no afectase o afectase lo menos posible en el transcurso electoral, ¿no? Igual también el 11M, con la cadena SER además informando a contracorriente sobre las líneas que estaban siendo investigadas por la policía. Yo recuerdo que ahí sí que la radio, en mi caso yo lo viví desde el instituto y sí que recuerdo que la radio tuvo un papel muy importante. Aparte ya teníamos móviles, no tenían internet, pero sí recuerdo muchas llamadas entre alumnos y sus padres para ver si estaban todos bien, pero es verdad que la radio tuvo un papel muy importante para ir informándonos en cada momento de lo que iba sucediendo, y también era como un hilo conductor entre las propias familias, entre los propios amigos, para saber qué es lo que estaba ocurriendo y si estaban bien esas personas. Y así que también se convirtió luego la guerra de Irak. La guerra de Irak también fue un momento en el que, bueno, que habéis destacado como uno de los momentos que más os conectan con el mundo de la radio, y que la radio os consiguió también abrir los ojos a lo que estaba sucediendo. Yo recuerdo haber vivido en clase, en el colegio, la invasión de Irak, la primera de todas. Recuerdo cómo el profesor ponía la radio y retransmitían los bombardeos, y la verdad es que flipé un poco porque estaba acostumbrado a ver las películas y demás, y que lo romantizan todo un poco, y daba un poco de miedito el asunto. Bueno, un abrazo. Y el 11 de marzo. El 11 de marzo, que ya lo habéis destacado, pero es verdad que también los oyentes de La Cafetera lo siguieron a través de la cadena SER o otras emisoras, pero lo recuerdan como el momento en el que necesitaron de esta tecnología de los transistores para conectarse con lo que estaba sucediendo. Hola compañeros, pues el recuerdo más vivido que tengo de haberme enterado por la radio de un acontecimiento histórico es, claro,
el de los atentados de Atocha. No creo que vaya a ser original en esto. Yo trabajaba de comercial y estaba en la calle, en el coche, a punto de sacar el coche de un parking, y cuando escuché la noticia me quedé dentro del coche. Yo calculo que 1 hora más de lo que tenía previsto, claro. Iba a salir ya mismo y terminé saliendo 1 hora después por el impacto, por seguir oyendo. Se oía... Bueno, era la voz de Iñaki Gabilondo, no me olvidaré nunca. Es demasiado grave lo que ha ocurrido. Este 11 de marzo, otro 11, en efecto, como recordaba Fernando Vallespín, que tiene el carácter no solo de día catastrófico, así lo ha declarado el gobierno, sino de día negro, que lo es, de día absolutamente conmocionante para nuestro país. Solo puede ser digerido por esta sociedad si se produce una respuesta a la altura del desafío. No vale una respuesta, digamos, convencional, asistir a unas manifestaciones multitudinarias, ¿sí o no? Tiene que haber un cambio de página. ¿Tenemos políticos de política mayor? Creemos que sí. ¿Estarán a la altura de lo que se necesita? Ojalá. Pero esto... Buenos días, Resistencia. En mi casa siempre se escuchaba la radio. Mi madre escuchaba siempre la SER y de ahí yo continué. La mañana del 11 de marzo de 2004 salimos de casa a las 8 menos cuarto, como cada día. Desde las 7 de la mañana habíamos estado escuchando a Iñaki Gabilondo y en ese momento era un día normal. A partir de las 8 y cuarto, cuando en la sala de profesores empezaron a llegar unos y otros, cada vez que llegaba alguien, el número de muertos ascendía. A mediodía, otra vez en la radio, otra vez en la SER, escuché a Arnaldo Otegi decir que no había sido ETA. Y por poco que me gustara el personaje, en ese momento tuve la certeza de que estábamos ante algo completamente distinto. El 11M, claro, alguien decía por aquí... ¿Tú cómo lo viviste, Fer? Pues, ¿recuerdas cómo lo viviste? Estaba trabajando en la SER entonces escuché las primeras informaciones aquí en casa porque no había ido todavía y me fui para allí. De hecho, tengo algunas imágenes que grabé en el estudio con Iñaki contando las noticias y recuerdo que fue una semana muy angustiosa y fui a Atocha 2 o 3 días después, tardé 2 o 3 días o 4 días y la verdad que todo el impacto que no había recibido en las primeras horas por la conmoción que teníamos todos, también estábamos muy imbuidos por la propia campaña electoral, pero me dejó la sangre completamente helada visitar Atocha, completamente helada. El impacto era brutal, no tanto solamente por la zona de la explosión, que evidentemente, sino por la reacción de la ciudadanía, ¿no? Con esos pequeños altares de flores y velas, en algunos casos gigantescos en la entrada de Atocha, que la verdad es que también mostraban una sociedad completamente conmocionada como lo estaba todo el mundo, ¿no? Pero igual entiendo que el resto de los oyentes del programa, pero alguien decía aquí en el chat, con algo de razón, dice, pero es verdad, ¿cómo no encontramos momentos buenos también para ilusionar, para mostrar en qué momentos nos ha acompañado la radio? Pues por ejemplo en el 15M. Desde que comenzó de nuevo la democracia nos dijeron que iba a ser una democracia real, una democracia transparente, y en realidad seguimos teniendo la misma democracia que se tenía el 19 con Cánovas y Sagasta. Votar un partido o a otro no significa nada porque en el fondo están los dos aliados para seguir chupando ambos el bote. Y como citó la llamada anterior, el referente es Islandia. Y en Islandia los islandeses consiguieron levantarse, consiguieron acabar con su clase política y ahora todos los banqueros que causaron la crisis en Islandia lo están pagando con la cárcel. Y esa tiene que ser la referencia para nosotros. Ya les dijimos ayer que desde nuestro punto de vista las protestas de este movimiento Democracia Real tienen mucho contenido más allá de su repercusión en la cita electoral del domingo, pero dicho eso, hemos de consignar el estupor que nos produce que el Partido Popular se reclame el destinatario natural de los beneficios de esta protesta, cuando es el representante para España del movimiento doctrinal que inició todo el gran desastre. El 15M, que fue una revolución social de la que bebieron después un montón de movimientos por todo el planeta, pero que sacó a la calle a muchísima gente reivindicando, fíjate que ahora comienza el juicio a los que participaron en aquella primera noche del 15M y han pasado un montón de años y
y lo tenemos ahora estos días de plena actualidad, como nos contaba María en la agenda de la cafetera. Sí, además lo recordabais por aquí, Atisbo Futuro decía, el 15M, ese sí que es un motivo de recuerdo y lo estamos olvidando. Habría que reflexionar sobre cómo y cuánto han cambiado las cosas desde una perspectiva amplia, dice Rubén. Sí, bueno, yo creo que este ejercicio también, sobre todo en el caso de buenas noticias como el 15M, ese momento en que hubo una parte de la sociedad pues que se indignó y que mostró esa indignación, y yo creo que sí que ha marcado a esta sociedad, y quiero pensar que ha marcado, bueno, al menos a la agenda política, a los políticos que tenemos hoy en el Congreso, aunque igual habría que recordárselo, ¿no? También porque habéis destacado muchos momentos informativos. La radio no solamente es el altavoz de los grandes momentos informativos, que es verdad que te permite estar atento con muchísima inmediatez, con muchísima velocidad y con una voz, con un ser humano detrás. Porque es verdad, Internet tiene muchas cosas, te da mucha inmediatez, pero tienes a alguien que te está hablando, que te está explicando lo que está ocurriendo, lo que está sucediendo, que te está emocionando, con quien estás acompañado, que te hace reír, que te hace llorar. Y por eso la radio trasciende a otros medios de comunicación, porque tiene otras connotaciones, ¿no? Y en fin. Mira, me gusta esto que dice Otto Murian, dice: a mí me encantaría vivir a través de la radio la crónica de la llegada de los primeros colonos humanos a Marte, con un cronista que sea más un contador de historias que un vertedor de datos, con sus 8 minutos mágicos de retraso con el audio de los trajes espaciales. Imagínate. Otto Murian, pues el otro día vi la película Marte, qué bonita. ¿Tú has visto la película Marte? Uh-huh. Nos la había recomendado una oyente porque pregunté ¿qué películas hay apropiadas para un niño de 8 años? Y entonces nos recomendaron varias películas y una oyente me dijo, tenéis que ver Marte. Dice, porque Marte es una película que, entre otras cosas, te invita a seguir siempre luchando, a pesar de las grandísimas dificultades, a pesar de que todo parezca que está en contra y está. Y es verdad, la volví a ver y, oye, pues qué bonito esto que dices, de Murian, sí que sería una buena crónica para ser escuchada. Bueno, hay otros que habéis recordado otras cosas. En cuanto a momentos históricos vividos por la radio, yo me acuerdo cuando un día por la mañana el rey abdica. En realidad fue Rajoy el que dijo que el rey abdicaba. Y yo estaba en el aeropuerto de Barajas. Entonces iba a pasar el control de pasaporte cuando por la radio oigo esto. Y al policía del control de pasaporte se lo digo, joder. Digo, fíjate que se va el rey. Y dice, bueno, el rey está desde aquí volando todos los días. Digo, no, que se va, que abdica. Esa es la anécdota derivada de esta noticia que oí por la radio. En 2014. El rey Juan Carlos comunicará la decisión de abdicar en las próximas horas. Ahí este era el programa de aquel día. El programa de aquel día donde dimos cuenta precisamente de la abdicación de... junio de 2014. Podíais suponer que no podíamos quedarnos desconectados. La noticia se ha conocido esta mañana, a las 10 de la mañana. El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, convocaba a los medios de comunicación a una rueda de prensa de carácter urgente para dar datos sobre algo que afectaba a las instituciones. Y Mariano Rajoy decía lo siguiente. Su Majestad el Rey Don Juan Carlos acaba de comunicarme su voluntad de renunciar al trono y abrir el proceso sucesorio. Renunciar al trono. Claro, porque hace solo 5 años, pero parece este programa también va construyendo su pequeña y su propio universo y su pequeña y propia historia, la abdicación del rey. ¿Y te parece que hace muchísimo tiempo de aquello? No sé, o sea, es que me da la sensación de que vivimos, no sé, que pasan muchísimas cosas en poco tiempo, ¿no? Sí. Bueno, en realidad fue una abdicación un poco de postureo, podríamos decir, ¿no? Porque, bueno, sí, abdicó, pero además de sus responsabilidades, se jubiló, pero cobrando prácticamente el mismo sueldo que si estuviese en activo. Eso sí que es una jubilación que te cagas. Claro. Es una... Sí. Perdón por la frivolidad, pero eso sí que es una abdicación perfecta. O sea, dices, no, lo que abdico es de mi trabajo, pero no abdico de los privilegios que tiene mi trabajo. Y bueno, sí, y ahora los lleva mi hijo, por cierto. Ahora los asuntos importantes ya los tratáis con él, que yo pues tengo que ir a... Pero bueno, en todo caso es verdad que en la historia de este país se escribió una página y los historiadores no lo mirarán con esa consideración, sino que lo mirarán pues como la historia
del cambio en la jefatura del Estado. En la cafetera hemos vivido muchos momentos históricos, no te creas. Lo que pasa es que como también vivimos a tanta velocidad y con tanta intensidad todo lo que... Bueno, mira, ahora igual nos volvemos a plantar con otras elecciones generales y tenemos el gran año electoral, teniendo todo tipo de elecciones que se pueden tener. Sí, la cafetera. Buena Resistencia. Diría que como momento histórico que tuve la oportunidad de escuchar por la radio fue el 1 de marzo del 2005 por CX30 Radio Nacional de Montevideo, Uruguay, el discurso con el que Tabaré Vázquez asumía el cargo de presidente. Fue la primera vez que alguien de izquierdas, un progresista, llegaba al gobierno de Uruguay y fue el que a partir de entonces marcaría un cambio significativo en nuestro país. Y fue un momento muy especial. Me tocó vivirlo aquí en España y lo atesoro muchísimo. Ese momento, bueno, como digo, fue conmovedor. Buenos días, Resistencia. Lo cierto es que yo antes no era consumidor de radio, muy ocasionalmente me ponía algún programita, pero no fue hasta que os conocí a vosotros cuando empecé a interesarme por la radio y la verdad que no he encontrado mejor manera, porque me he dado cuenta de que me gusta el tratamiento que dais, cómo se analizan este tipo de informaciones en la radio, la importancia que tiene el sonido, la música y luego todo lo que hacéis vosotros, que la verdad es tremendamente agradable para el día a día. Así que así es como conocí yo la radio, con la cafetera. Un saludo. Pues la radio sois vosotros, Kaidon. Te agradezco muchísimo las palabras, pero no es un recurso retórico, ni la radio no existe si no existen las personas que están al otro lado, y mucho más en un programa como este, donde el propio camino también lo vais señalando vosotros y lo vais abriendo vosotros. Así que es un auténtico privilegio poder compartir este viaje con esta gran familia que se ha configurado en torno a la cafetera. Yo estaba haciendo memoria, pero la verdad es que si tuviera que pensar en algún día que fue especial, porque recuerdo cuando hemos hecho a lo mejor días que han sido de los especiales largos, que hemos tenido que mantener la emisión durante horas, o que ha habido algún suceso de actualidad o alguna cosa que nos ha hecho preocuparnos, entristecernos, también por el compromiso que prometimos que mantendríamos, estar en los momentos donde alguien pudiera tener la tentación de sentirse solo y estar allí acompañándolos. Pero no, si tengo que poner los momentos de actualidad, en este momento no tengo memoria para pensar cuál fue el día de mayor conexión. Y yo recuerdo con especial intensidad el día que conté aquí la enfermedad por la que pasaba. Ese día lo recuerdo con muchísima intensidad porque fue también un ejercicio de abrir a bocajarro en canal, de abrir el alma en directo, de abrir el alma en canal y contar por qué había estado ausente durante 20 días, ¿no? Y eso lo recuerdo con mucha intensidad por el extraordinario cariño que manifestó la gente y que recibí. Y recuerdo mucho la reacción que tuvisteis y también el apoyo y el cariño tan gigante que supuso cuando me echaron de la SER, y la reacción de la gente y también la intensidad de aquel programa del día después. Pero claro, son cosas muy personales, realmente, porque recuerdo, sin embargo, pequeñas gotitas, nacimientos que ha habido en este programa. El programa que hicimos sobre los expatriados, que fue intensísimo, donde nos contaban algunas noticias y gente que decía, bueno, no lo he dicho todavía en mi casa, voy a ir a veros, vuelvo a casa y os he pedido que estéis escuchando la radio porque tengo que comunicaros que estamos embarazados. Y momentos así han sido muy especiales, maravillosos, pero los habéis construido vosotros, en realidad, los habéis hecho vosotros, ha sido gracias a vuestra interpretación. Pero es que la radio tiene eso. Es que yo creo que otros medios difícilmente conectan tanto con las emociones, ¿no? Y no sé, igual parece un poco pastelón, ¿no? Que yo no suelo ser así, pero es verdad, no sé, es una manera de conectarnos emocionalmente que con otros medios no podemos hacerlo.
Y quizás igual habría que haberlo hecho también de hitos de la comunidad, ¿no? De todas las cosas que hemos vivido juntos. Bueno, ya lo sabemos para el año que viene. Sí. Para el año que viene, para el Día de la Radio. Esas virtualizaciones, esos nacimientos, esas experiencias, malos momentos, pero también buenos momentos. Porque es verdad, claro. Luego ya si empezamos a recordar los momentos es que los están sacando. Sí, los están sacando. Claro, los programas especiales en Cataluña con Emilio. Y cuando íbamos por la calle... La verdad es que muchas veces... Además, el otro día, es que me entró un momento de nostalgia. La radio es la leche, sí. ¿verdad? Que es muy... Y de hecho, porque no me he puesto los programas, porque no me quiero poner en plan sensiblona, pero sí que empecé a mirar, de hecho le mandé una foto a Emilio de él en Cataluña y recuerdo cuando estábamos allí en ese piso y nos levantábamos por la mañana con esos croissants, con esos cafés, teníamos todo encima de la mesa, y venga, a ver, cómo nos organizamos, cómo tal, cómo no sé qué, y entonces era estar conviviendo los tres. Poníamos la televisión, sí, la verdad es que era una experiencia eso muy, sí que era un muy piso guay. compartido, eso sí que era una familia. Y cuando conectamos el mismo día del 1 de octubre por la noche, también lo recuerdo de una manera muy especial porque yo pensé, es que la gente estará durmiendo, estará tal, y no, estabais allí siguiendo y fue un momento también de compañía, en un momento de tanta tensión. Es que nos han pasado cosas porque cuando hemos emitido en directo, yo sé que es muy difícil de explicar porque cuando antes os estaba diciendo, la radio no es nada sin sus oyentes, no va a haber hoy programa de radio que diga otra cosa, es evidente, pero sin embargo aquí ocurre una cosa que es donde tenemos una sensación muy directa, porque estamos viendo cómo funciona la conversación a tiempo real en las redes sociales. Y se está produciendo una comunicación directa a tiempo real, no ya solamente porque el teléfono no deja de sonar en los mensajes de audio que estáis enviando, sino porque hay una comunicación, hay una comunión muy directa con las personas. Y cada uno tiene una historia. A mí me pasó una cosa, un día estaba con un super ejecutivo de una operadora telefónica comiendo en un restaurante. Y, bueno, mejor, estaba paseando un día por Calahorra, y se me acerca una chica y me dice, tú eres Fernando Berlín, ¿verdad? Es que yo soy oyente de La Cafetera. Dice, joder, qué bien tal, oye, qué casualidad, aquí en Calahorra. Dice, es que de pronto te he visto y no me podía creer en Calahorra. Bueno, me vuelvo a Madrid y al día siguiente, un día después, estoy comiendo con un ejecutivo de una operadora en un restaurante, se levanta una chica de una mesa, que seguramente estarás escuchando el programa, y se acerca a la mesa y dice, perdona Fernando que interrumpa en la comida, pero te he visto y es que yo soy oyente de La Cafetera. Y dice, soy Mari Carmen, y entonces le dije, ya sé quién eres, Mari Carmen, que tal, que no sé qué, que acabas de perder el trabajo, no me acuerdo exactamente cuál fue la conversación. Y entonces se va y me dice, oye, dice, ¿qué pasa, que conoces a todos los oyentes? Digo, yo creo que sí, pero no porque sean pocos, sino porque hay diferentes grupos de personas, porque no es que no se trata de que sea con nombres y apellidos esa persona, es que hay grupos de gente profesiones liberales, donde se agrupan muchísimos oyentes de este programa, gente que vive en el extranjero, donde se agrupan miles de personas, muchos oyentes, gente que trabaja en organizaciones no gubernamentales. Entonces los reconozco perfectamente los perfiles, más allá de que hay un montón de gente que participa cada día y que dices, hay unos nombres que se repiten más o menos, pero hay muchísimos que están participando en este momento en directo, a quienes no tenemos identificados por nombres, pero sí perfectamente en el momento vital en el que se encuentran, ¿no? Y ahora, lo de Cataluña, yo recuerdo poner la televisión, que en eso siempre ha sido una gran lección para nosotros, también por la propia intervención de la audiencia. Poner la televisión y decir, joder, esto está en guerra, esto está en llamas, y nosotros abren la ventana, porque igual no estamos viendo los F-18, los 8.000 policías desplegados. Y entonces los propios oyentes nos decían, oye, que yo estoy en Barcelona, que lo que están contando en los medios, bueno, y nosotros nos asomábamos por la ventana y estábamos en una zona céntrica y era como, pero ¿qué está pasando? Pero esto no estaba cortado, pero no hay... A mí, yo recuerdo que me llamó mi tío de Tarragona y me dijo, oye María, ¿estás bien? Digo, sí. Digo, o sea, lo que pasa es que se están repitiendo en la televisión las mismas imágenes. A ver, es verdad, hubo caras, no las vamos a negar, evidentemente hubo momentos de muchísima tensión, pero claro, si ponías la televisión parecía que estábamos en guerra y no era así. Los incendios en Galicia que estáis... Los incendios en Galicia. De los que estáis dando ahora. Cuando nos subimos a esa montaña. Que subimos a hacer el programa amaneciendo. Y que os subisteis algunos de vosotros a las 7 de la mañana. Que yo dije, no va a venir nadie. De forma improvisada los oyentes en lo alto de aquella montaña, desde la que se divisaba todo el horizonte con los focos del fuego, algunos ya consumidos, con humeantes, y ese amanecer con la mochila colocada sobre una roca, con los micrófonos, viendo cómo
el sol aparecía, que de hecho es la fotografía que tengo en la cabecera de la cuenta de Twitter. Y había un silencio, solamente se nos escuchaba a nosotros. Y estábamos allí viendo y se acercaron la gente. Fue uno de los mejores programas. Los mejores programas que hemos hecho en la cafetera siempre ha sido cuando nos hemos juntado con oyentes de los lugares a los que hemos visitado. Cuando han explicado las claves. Una cosa es lo que veis desde fuera y otra muy diferente cuando venís aquí y os contamos nosotros lo que hay. Nos decían, y tienen toda la razón. Nos pasó en Euskadi, cuando fuimos a seguir el anuncio del fin de ETA, ese acto que se hizo simbólico para la certificación de la disolución de ETA. Esa tertulia que hicimos fue... Y la tertulia que hicimos aparte en que el la País hicimos Vasco. Además en una terraza con unas cervecitas, ¿no? Bueno, pero... donde la sociedad hace las cosas. Sí. También... Y además yo recuerdo también testimonios así de distintas generaciones, distintas vivencias, y sobre todo lo que más me gusta es que cuando hablamos con vosotros hay respeto, hay un debate muy sano, y creo que de eso tendríamos que aprender en la profesión periodística. Claro, es que es tan alejado lo que se vive, por eso es tan agradable las desvirtualizaciones con los oyentes del programa, porque es verdad que te das cuenta de las realidades paralelas que hay, lo que se vive en los medios. También hay un cierto postureo, en mesas rodeadas de catedráticos, de personas que se supone que tienen el dogmatismo como para decir qué es lo que le está ocurriendo al país, y de pronto hablas con la gente de la calle y te explica, la gente de allí, la gente que vive en los lugares, y te explica esas otras realidades paralelas, ¿no? Y dice, bueno, una cosa es lo que veis de lo que sucede en Euskadi, pero este nuevo tiempo en el que entra un País Vasco en paz, con que era un lugar maravilloso, con esos paisajes, con esa gente, y ahora tenemos justamente lo que nos faltaba, que era el espacio de paz. Aquel encuentro fue increíble, fue maravilloso, pero estaban recordando el programa desde la casa de José Saramago en Lisboa, con Pilar del Río, que también fue absolutamente increíble, o los programas que hicimos Barcelona, Galicia, Lisboa. Hemos tenido algunos increíbles, la verdad es que sí. Pero el del Valle de los Caídos... ¡Ostras! Que nos fuimos de acampada clandestina. Igual tenemos que volver porque este viernes, ¿no? Van a anunciar... No, yo creo que ya cubrimos el expediente y ya podremos dar cuenta después. Pero si veis ese amanecer en el Valle de los Caídos, con la tienda de campaña, con el sistema montado, con los micrófonos... Pero también imponía, ¿eh? Era muy especial. Bueno, el tormentón que cayó aquella noche, lo contamos, la verdad, entre otras cosas porque estábamos clandestinamente por ahí. Pero... Y porque estábamos en una roca, ¿vale? Estábamos en una roca con una tienda de campaña. Hay que decirlo todo. Muy cómodos no estábamos, porque estábamos ahí como en plan... Estábamos en plan Tetris, y entonces, claro, teníamos que tener lo imprescindible. Y ya, porque estábamos en una roca. Es que si no, como nos moviésemos mucho, nos caíamos. 3 personas, una tienda de campaña, un amanecer... Bueno, las previsiones daban tormentas, pero daban tormenta a las 2 de la mañana. Entonces, como íbamos de forma clandestina, nos llevábamos un plástico gigantesco de color negro para ocultar la tienda. Que ahora hay que contarlo todo. Estas son una de las prácticas aprendidas en los numerosos cursos de Boy Scouts de la infancia, de supervivencia. Ocultamos la tienda, gracias al cielo de la clandestinidad, nos habíamos llevado ese plástico porque, en efecto, daban lluvia. Lo que no daban era que iba a ser la lluvia más importante en la historia de ese monte en los últimos 50 años. Sí, pero no ahuyentaba a las fieras, ¿vale? A las 4 de la mañana cayó un chaparrón de agua que no se ha visto. Claro, por fortuna, la tienda no era la tienda básica de Decathlon, era la tienda básica junto a un plástico gigante que la ocultaba. Bueno, ¿sabes lo bueno? Y gracias a eso nos salvamos de acabar absolutamente chopados y el equipo totalmente destruido, porque la que cayó fue increíble. Y a medianoche se oyó una bestia gritar, que todavía no sabemos si era un alce, un coyote. No quiero ni saber lo que era, ¿vale? No lo quiero saber. Sí. Pero mira, si tenemos que volver, ya habrá mejor tiempo. Porque de aquí a que saquen a Franco del Valle... nos encontramos, una cosa que no hemos contado es que cuando subíamos, que encima subíamos con todas las mochilas y todo, monte arriba, y entonces tuvimos que esperar porque vimos varios coches aparcados en el aparcamiento, y entonces dijimos, no nos podemos encontrar a nadie, o nos encontremos, solo nos falta encontrarnos aquí a la policía cuando venimos de forma clandestina. Pero nos encontramos un grupo de 8 muchachotes que bajaban precisamente del Valle de los Caídos de Veracruz, y entonces dijimos, ahora sí que la hemos liado. O sea, que como tengamos esta noche visita, esta sí que la hemos liado, porque de lo que se trataba era de poder emitir el programa. Yo decía, si aparecen a las 10:30 a reventarnos el programa ya da igual, que se queden con la tienda. Pero
si aparecen a las 4 de la mañana no hay programa, no hay emisión. Y ahí la hemos liado. Entonces, eso era realmente la única algún preocupación. sitio hubiésemos encontrado, lo que pasa que ahí había muchas vacas que me miraban un poco más. En fin, pero qué momentos. Pues eso es la radio también. Y mucho más en un tiempo en el que con un solo ordenador y con un micrófono te puedes ir al otro lado del mundo y emitir un programa en directo y conectarte con esa familia que tienes repartida por todo el planeta. Pero esto es la cafetera. Mira, dicen que la bestia era el típico chupacabras devorador de reporteros. No digas eso de Murian, porque .es no querrá volver de acampada con nosotros. Aunque debo decir una cosa. Debo darte la enhorabuena por la extraordinaria templanza que demostraste. Bueno, tanto tú como la otra María. Yo aluciné con vosotras. O sea, porque yo, con mis cursos de supervivencia y mi machete Jungle King, oí el alarido y habría corrido hasta Madrid. No, a mí, bueno, como están empoderadas, decirlo, me dio miedo. Dije, pero casi me preocupaba más el tema de la lluvia, porque digo, ostras, es que como pase el agua, estamos en mitad del monte. Dice Caidón, el alarido era Franco transmutado en animal. Sí, es que claro, lo contamos entre risas, pero no podéis imaginar lo que es que a las 4 de la mañana estás durmiendo en un sitio donde te pueden detener. Y donde además te has encontrado con un grupo de chavales que no parecían precisamente simpáticos. Y de pronto estás durmiendo en medio del bosque, cayendo una tormenta que tumbaba la tienda, porque es difícil de describir, pero de esas tormentas, ese chaparrón que no sé cuántos metros cúbicos de agua mete bueno, que hacía que temblase y de pronto para de golpe la tormenta y se oye un grito, pues a 15 o 20 metros de nosotros, pero un alarido en medio de la noche, 4 de la mañana, con ese clima. Y entonces, pues dicen que podía ser, no lo sé, un jabalí o alguna cosa así, pero parecía que lo estaban degollando. Sí, y fue un momento muy, muy intenso. Sí. Pero luego nos levantamos, un amanecer fabuloso, sin una sola nube. Ahora un frío. Mucho frío, y pudimos hacer el programa en directo desde allí. O sea, en ese momento tengo que decir que me dio mucha pereza, porque no dormí mucho, claro. Y me desperté fatal. Pero bueno, luego me tomé el café, ya me abrigué y... Oye, que he dicho que estaba ahí acobardado, asomando, pero debo decir, en honor a la verdad, que aunque yo he visto muchas veces Viernes 13 y el que dice voy a mirar qué pasa es el primero que cae, fui yo el que dijo no pasa nada, voy a mirar qué pasa. Yo pensé, ¿para qué voy a mirar? Si nos van a asesinar igual. Claro, cierro los ojos y que pase lo que tenga que pasar y ya está, ¿no? Sí. Así que, bueno, pues eso también es la radio. En fin. Bueno, que nos vamos a marchar, que gracias de verdad de corazón por estar ahí, por hacer de estos años, de este tiempo algo tan especial, de esta experiencia algo tan especial y que nos ha permitido además de pronto generar una gigantesca familia en torno a la cafetera y pasar todas estas experiencias y estos tiempos que vivimos de la mano, porque a menudo aparentemente pesimistas, pero si rascamos un poquito y miramos la vida desde otra óptica y la miramos con otros colores, nos iremos dando cuenta de que también hay muchísimas razones para ser optimistas. Entre otras cosas, que gracias al clima que estamos viviendo hemos podido encontrarnos. Así que de verdad, de corazón, muchísimas gracias por formar parte de la familia de la cafetera. Gracias, Mary. Muchas gracias. Hasta mañana volvemos. Si estás escuchando esto, eres la Resistencia y no estás sola. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, allí donde estés, cafetera. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas.
to care.